ساحة للعلم كنا نلتقي والحب والإخلاص زاد قلوبنا نمضي إلى نور اليقين ونرتقي قمم الفلاح وتاجنا. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Bienvenidos una semana más a Consultas Islámicas. Hoy lunes hemos empezado con un poco de retraso, pero ya estamos con ustedes, inshallah, dispuestos a contestar a sus preguntas, acompañado como siempre por mis dos queridos hermanos. A mi derecha, Mohamed Said Aliles. Assalamu alaikum wa rahmatullahi. ¿Qué tal estás? Alhamdulillah, barakallahu. Y a mi izquierda, a Tawfiq Shaddad al-Harak. Assalamu alaikum. ¿Qué tal? Barakallahu fik. Pues ya estamos de vuelta con ustedes, esperando, inshallah, que participen con nosotros y que nos hagan llegar sus preguntas a través de las diferentes vías que tienen ante ustedes. Tienen el número de teléfono que es el 911 73 02 51, 911 73 02 51, y también a través del email que es consultas@cordobainternacional.com, y también la página de Facebook de Consultas Islámicas. Nos mandan un mensaje por privado y inshallah lo planteamos aquí. Antes de pasar a las diferentes dudas y preguntas que ustedes nos plantean, especialmente a través de las redes sociales, inshallah vamos a empezar con un tema introductorio, y es que hemos hablado de diferentes grupos, diferentes tendencias también dentro del Islam, y inshallah hoy vamos a hablar del sufismo, tasawwuf o sufía, diferentes denominaciones de esta tendencia dentro del Islam. Hay gente que ha ido tan lejos como directamente sacar del Islam cualquier cosa que tenga que ver con el sufismo y el tasawwuf, y hay gente que considera que el único camino a seguir, el único camino en el Islam es el camino del tasawwuf, y que cualquier otro camino no es válido, ¿no? Queríamos saber un poco la definición de estos términos, su historia, y si cabe hablar de un término medio entre estas dos posturas. Adelante, hermano Mohamed Said. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, alhamdulillah, sallallahu wa sallam wa baraka ala mulana rasulillahi wa alihi wa sahbihi wa man walah. En el nombre de Allah, el misericordioso y el clemente, alabado sea Allah, que la paz y las bendiciones de Allah sean con su amado profeta Muhammad, sus familiares, compañeros y aquellos que siguieron su guía hasta el día del juicio final. Respecto al tema del sufismo, creo que habría que detallar muchos aspectos para que podamos entender esa doctrina, esa escuela, esa ciencia, según, digamos, el enfoque que le queremos dar, o según desde el ángulo que vamos a tratar esta cuestión. Primero debemos de hablar de la historia, ¿no?, de esta tendencia, de esa escuela, o de esta doctrina, o de este pensamiento. Hablar de tasmiya y el musamma, hablar de la denominación, del nombre, del origen de ese nombre, y hablar, digamos, del contenido de ese concepto y el transcurso histórico, cómo se ha desarrollado hasta llegar a hoy en día, y cómo hay que tratar, ¿no?, qué juicio debemos de emitir respecto al sufismo en general, en sus diferentes facetas, las escuelas, las tariqas, ¿no?, luego que adoptaron esta corriente. El tasawwuf es una ciencia, podemos denominarla como una ciencia, no es una ilm qa'im bidhat, es una ciencia a través de la cual, independiente, a través de la cual llegamos o se establecen una serie de criterios, una serie de normas, una serie de directrices para conseguir uno de los fundamentos de nuestra religión, que es al-ihsan, ¿no? El hadith del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, el famoso hadith Jibril, habla de tres fundamentos de la religión islámica, que es el Islam, el Iman y el Ihsan. El Islam trata, sus cuatro pilares tratan el aspecto de la jurisprudencia, el derecho jurídico, que es el fiqh. Los pilares del imán tratan el pilar de la creencia del testimonio de la fe, que es ilm al-tawhid o ilm al-aqida, la ciencia de la creencia o la ciencia del monoteísmo, de la unicidad de Allah subhanahu wa ta'ala. Sí. El ihsan que explica el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, an ta'bud Allah ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yarak, adorar a Allah subhanahu wa ta'ala como si lo estuvieses viendo, si no le estuvieras viendo, pues ten la certeza de que Él te está viendo y te está controlando.
equivalente al ihsan es llegar a la excelencia en el ámbito de la espiritualidad, ¿no? Y esa ciencia trata de nuestros sabios, pues los que se han dedicado a ese apartado, pues han estudiado los mecanismos, los consejos del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, los caminos que te llevan a ese estado de excelencia, de cercanía a Allah subhanahu wa ta'ala, de ascetismo, de renuncia a lo mundano, de purificación del alma, purificación del corazón, digamos, la liberación de las miserias humanas y también, digamos, forjar las bases de las virtudes, ¿no? La justicia, la misericordia, la sinceridad, la veracidad, el altruismo, etc. Estos son los objetivos o las metas que buscan ellos, ¿no? Respecto a la denominación, cuando hablamos, ¿no? Cuando tenemos claro el concepto de qué se trata, cuál es el objetivo, ¿no? de esa ciencia, podemos hablar de diferentes nombres, ¿no? Dicen nuestros sabios la mushahata fil istilah, digamos, cuando tenemos el concepto claro, la denominación de ese concepto es lo de menos, no podemos denominarle tasawuf, podemos denominarle suluk, podemos denominarle tarbiya, podemos denominarle tazkiya, podemos denominarle ma'rifa, conocimiento, purificación, educación espiritual, adiestramiento del carácter del ego, etc. O tasawuf, sufismo. El origen de la denominación, el origen del nombre convencional de al-tasmiya al-istilahiyya no tiene una única base, ¿no? Hay diferentes versiones que pueden llegar hasta 1000 y eso nos da, digamos, también nos da a entender que ese nombre no se basa sobre unos criterios fundamentados, ¿no? Tasawuf, algunos que dicen que viene de Ahl al-Suffa, ese grupo de huéspedes de la mezquita del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, que eran gente pobre, que vivían de la caridad del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam y de los regalos que recibía, y eran gente asceta dedicada a la adoración de Allah subhanahu wa ta'ala. Este origen de ese nombre no puede ser certero porque el tasawuf como denominación no se conoce sino después de los 3 siglos, ¿no? Después de los 3 siglos primeros mencionados en el hadith del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, y se conoce posteriormente en el Basra, en Basora, a través de los ascetas que han surgido ahí. También se habla del origen de as-suf, que gente que se vestía generalmente de vestimentas con lana áspera por la pobreza y por también ese ascetismo, esa renuncia a lo mundano. También de al-safa, ¿no? Digamos, de ese estado de purificación y de cercanía a Allah subhanahu wa ta'ala, o al-saf al-awwal, la gente de la primera fila, que son los más cercanos a Allah subhanahu wa ta'ala, o as-safu, a los elegidos, la gente que ha elegido el camino, que es el único camino que lleva hacia Allah subhanahu wa ta'ala. Muchísimas, digamos, referencias. Algunas más convincentes que otras. Algunas más convincentes que otras. Lo que nos importa a la hora de juzgar o sacar un estatuto legal es ver el concepto. Cuando se habla de una purificación, de un adiestramiento del carácter y del alma humana, digamos, as-suluk ila Allah, de buscar el camino que te acerca a Allah subhanahu wa ta'ala, siempre basado sobre nuestras fuentes principales, que es el Corán y el Sunnah, llámalo como tú quieras, pero cuando ya sale de ese marco de lo establecido, nuestras referencias, y entran ahí las innovaciones, y entran ahí al jurafat, y entran, digamos, los mitos y el misticismo y las filosofías desviadas y las innovaciones y también las creencias contradictorias a las bases del Islam, ahí no podemos hablar de una ciencia islámica fundamental en el Islam, sino estamos hablando de tendencias innovadoras. Hermano Tawfiq, acerca también del origen de tasawuf, y si se puede diferenciar entre tasawuf como principio y sufía como gente no homogénea, sino heterogénea, que algunos realmente cumplen con estos preceptos y esta intención de tazkiya, de purificación, y otros quizá han mezclado conceptos y preceptos ajenos al Islam, ¿no? Sí, sobre todo si tenemos más o menos el contexto histórico cuando surgió esta palabra y esta escuela dentro de lo que es el legado islámico.
Se habla sobre todo al finales de la dinastía Umayya, ya a finales del segundo siglo de la Hijra y principios del tercero de la Hijra, caracterizado por un auge económico y materialista, y esto pues ha tenido una influencia sobre la Umma. La Umma se alejó un poquito sobre aquellos principios de ascetismo de la primera sociedad del profeta sallallahu alaihi wasallam, teniendo la, digamos, dunya que se ha abierto, como un decía, esplendor, quizá. un esplendor, y también contactando con otras culturas, el nivel de vida, en todos los aspectos. Ahí hubo la reacción de ciertos sabios, pues llamando a esta parte espiritual del Islam junto con el resto de todos los aspectos islámicos. Sabemos que el Islam en su conjunto, tener solamente, dedicarse a una parte y olvidar la otra, no es la manera de entender el Islam. Siempre debemos entender el Islam en su conjunto. Ya ayyuhalladhina amanu udkhulu fi salmi o fi silmi kaffa. Debemos entender el Islam en su conjunto. Es un concepto que integra o integral de todos los ámbitos de la vida, desde la parte espiritual hasta la parte material, pasando por la faceta intelectual, deportiva, económica, social, religiosa. Engloba todo esto lo engloba, alhamdulillah, nuestra amada y querida religión islámica. De ahí pues se habla del Hasan al-Basri, como acaba de mencionar Mohammed Said, como uno de los grandes figuras donde toda la escuela sufí se le considera como un fundador. Otros quizás llegan la cadena hasta el Imam Ali ibn Abi Talib, que Allah esté complacido con él, y surgió este fenómeno y ya estaba visible en la sociedad. Y de ahí, pues, con su ropa de lana o con otros conceptos, pues ya era algo tan normal y corriente en un contexto histórico que daba sus respuestas a ciertas preguntas o a cierta circunstancia que vivía la Umma islámica en aquellos años. Y después, alhamdulillah, esto, como bien ha explicado Mohammed Said, si hablamos de tazkiyah, es un concepto básico del mismo Islam. Es una de las, quizás, misiones que Allah ha enviado al profeta Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, la paz ya con él. Wa yuzakkihim, esta palabra de purificar nafs o la alma, ha sido repetida en el Corán en varias aliyas. Si hablamos de tazkiyah, de esta pureza o de esta purificación de nuestro ego, de nuestra alma, junto con este ihsan, en el ámbito, digamos, que abarca esta palabra. No hay que solamente entender la parte espiritual, aunque ahora el contexto que estamos hablando la es excelencia en todos los ámbitos. Este ámbito espiritual. Pero teniendo ya más o menos la dinastía Abbasí, este contacto con la filosofía griega, ha tenido sus consecuencias negativas con todo el legado cultural islámico. Y uno de ellos, por supuesto, esta disciplina o esta ciencia, como denotaba Mohammed Said, que es el tasawwuf, o es como ha tenido en Ilm al-Kalam, que es el racionalismo o la teología islámica. También existe israelía, tiene tafsir, existen ahadith falsos, ahadiths fabricados. Lo mismo pasó con el tasawwuf, su contacto sobre todo con lo que se llama nuestros sabios tasawwuf al-falsafi, un tasawwuf, un sofismo filosófico. Pues se alejó un poquito de este tasawwuf que está fundamentado sobre el ihsan y tazkiyah, estos conceptos coránicos, y de ahí ciertos, no todos, no podemos poner todos los mutasawwifa en el, digamos, en el mismo bando. Surgió este contacto con la filosofía griega, con otras culturas sobre el gnosis persa y indio. Sí. Y con la influencia del neoplatonismo. Sí, diferentes sí, ahí se empezó a hablar influencias, ¿no? de dos cosas que han hecho bastante daño al sofismo. Una cosa que es el fenómeno del batiniyah y otra es el fenómeno del sofismo filosófico. Sí. Cierta gente empezó a interpretar el Islam o el Corán que tiene una faceta externa y una faceta secreta o interna. Otros teniendo conceptos filosóficos desde aquella purificación del alma de Platón, pasando por el neoplatonismo para volver al mundo de las ideas. Sí. Esto se aplicó en el Islam. Y lo más grave es que cuando surgió ideas como Wahdat al-Wujud, el Hulul wal-Ittihad, esta unión de la existencia, la divinidad y la humanidad es una sola cosa, no separar entre lo divino y lo humano, y luego algo como la reencarnación, conceptos, la verdad, filosóficos que están bastante lejos. Pero estos conceptos y estas creencias como
Wahdat al-Wujud, que es una especie de panteísmo, etc., o la encarnación de Dios en seres humanos, etc., no es en general, ¿no? Es decir, los sufíes no todos creen en ello, ¿no? Háblanos un poco en general de la aqida de la gente de Tasawwuf, es decir, se han alejado en general mucho de Ahl-Sunnah wal-Jama'a, los musulmanes. A la hora de tratar con los sufís, con el sufismo, con el tasawwuf y el mutasawwif, creo que generalmente hay tres posturas, ¿no? Una postura, digamos, que rechaza totalmente esta tendencia, no reconoce, digamos, esta ciencia como una ciencia, digamos, aparte, ni reconoce que tiene fundamentos en el Islam, y los tacha de mubtadi'a genéricamente y de zanadiqa y de kufar, y los saca del conjunto de los musulmanes a todos sin hacer ninguna excepción. Sí. El otro bando, el otro extremo son aquellos que, digamos, no ven otro camino sino a través del tasawwuf. Cualquier musulmán que adopte, digamos, un camino fuera de lo que entienden ellos como esa espiritualidad y ese camino de los elegidos, de la élite, de la purificación, pues es una persona desviada, y son la gente más cercana a Allah subhanahu wa ta'ala, son la gente más amada y querida por Allah subhanahu wa ta'ala, y son la élite de la élite. Y la postura intermedia, que debe ser la justa, es considerar que son como cualquier otro grupo dentro del conjunto de Ahl-Sunnah wal-Jama'a, y como cualquier otra ciencia, como bien ha mencionado el hermano Tawfiq, en el hadith tenemos pues gente intrusa, gente que ha falsificado, tenemos gente en otros apartados que han mentido, gente que se ha atribuido, digamos, ese conocimiento y no lo tenía en las diferentes disciplinas, y una de ellas es el tasawwuf. Y dentro de ellos pues está, como dicen, la ley as-sabiqu bil khayrat wa aquella persona, los mejores y los más sinceros y la élite de verdad, gente intermedia que está ahí luchando entre el bien y el mal, y gente pues que ha perdido el camino y ha adoptado y se ha desviado totalmente. Y dentro de las diferentes tariqas, o dentro del conjunto de lo que se denomina tasawwuf, pues hay gente que son los zuhad, los ascetas, y gente muy conocida de Ahl-Sunnah wal-Jama'a y de sabios de السلف الصالح, como الحسن البصري, معروف الكرخي, أيوب السختياني, القشيري, الجنيد, etc. Son gente de a'immat al-salaf reconocidos por su aqida, reconocidos, y destacan por esa renuncia a la vida mundana y esa cercanía a Allah subhanahu wa ta'ala, y ese afán por mejorarse y acercarse a Allah subhanahu wa ta'ala, y dar su experiencia personal a los que vienen más tarde. Y luego, en el apartado de la aqida, si nos alejamos, digamos, de las bases, de las fuentes principales, que es el Corán y el Sunna, si nos alejamos ya de la metodología de nuestros ancestros piadosos en el aspecto del zuhd y de la adoración de Allah subhanahu wa ta'ala, caemos, digamos, en la desviación, tanto en el apartado de la aqida como en el apartado de el ibad. En el apartado de la creencia tienen muchas desviaciones, ciertas tarijas sin generalizar, en el aspecto del hulul y el ittihad, en el aspecto de wahdat al-wujud, en el aspecto de ta'atil al-asbab, ¿no? Digamos, la negación de las causas y la encomendación a Allah subhanahu wa ta'ala. De la diferencia entre el haqiqa y el sharia. Sí, unas diferencias que no tienen fundamento. Luego el tema de ru'a y el manamat, que se basan sobre los sueños. También el tema de la wilaya y karamat al-wali, exageran muchísimo en ciertos poderes. Sí. Y la divinización incluso de los shuyukh, ¿no? De los imames que hay que seguir, y se denominan como herederos del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, warathat al-nabi sallallahu alaihi wasallam, al-warith a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, y cualquier tariqa considera que es la mejor metodología, incluso mejor que el camino de los mismos compañeros del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, y aquel que no sigue ese camino, para ellos, estamos hablando de los extremistas, por supuesto, dentro de esta escuela, pues consideran que todos los demás son unos desviados. A la hora de tratar con ellos, teniendo claro el concepto del tasawwuf desde las perspectivas
psicología, de tezkiya, de tarbiyya, de la purificación, la educación, la espiritualidad, o sufismo, llámalo como tú quieras, si tenemos ese concepto claro a la hora de tratar con los grupos que se atribuyen o afirman pertenecer a esa rama dentro del Islam, hay que ver qué es lo que hacen, ¿no? Sí. Si lo que hacen tiene base en el Kitab y el Sunna, si lo que hace no sale del marco del Kitab y el Sunna y de Manhaj al-Sahaba radwanullahi alayhim, y nuestros sabios y nuestras escuelas consensuadas, son gente correcta y son gente que se denominen sufís, se denominen espirituales, se denominen ascetas, se denominen musulmanes, lo que ellos quieran. La mushahata fil istilah no hay, digamos, no conlleva mucha importancia, digamos, el término convencional, la denominación, sino las acciones que hacen. Pero si entramos en el apartado de la aqida y entramos y vemos como gente como el Hallaj, como Ibn Arabi, como el Ibn al-Farid, etcétera, etcétera, y la gente que sigue esas tendencias filosóficas en su origen, que son totalmente ajenas a las creencias del Islam, estamos ante desviados mubtadi'a o ante zanadiqa incluso, que gente que totalmente desviada del camino de Allah subhanahu wa ta'ala, que gente mística que se basa sobre mitos y sobre invenciones también creados y apoyados en ciertas épocas históricas y en ciertos contextos para destruir al mismo Islam, ¿no? Muchos movimientos colonialistas apoyaron, digamos, tendencias sofís desviadas para, digamos, combatir el yihad de la liberación de los países musulmanes y también destruir la creencia de muchos países islámicos. Sí. Hablando de las acciones y de los rituales que llevan a cabo, etcétera, pues uno no puede evitar ver algunas acciones y preguntarse si esas acciones tienen una base en el Corán y la Sunna y si realmente se basan en el Islam. Hay muchos rituales, sus danzas, su forma de congregación, lo que llaman el hadara, etc. ¿Estos rituales y estas ibadat desde un punto de vista islámico son válidos o no? Esos son, digamos, la parte negativa del tasawwuf. La praxis. Esta praxis que se ha alejado del Kitab wa Sunnah, del libro wa Sunnah. Como bien hemos mencionado también las cosas correctas y positivas del tasawwuf, teniendo en cuenta que es una escuela junto también con las demás escuelas y ciencias y disciplinas islámicas. No estamos dando solamente la parte negra y mala del tasawwuf, sino siempre incluso, como ha dicho Mohammed Said, le preguntaron a Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah cuando se entiende este choque entre los salafís y los sufís que ha hecho bastante daño a la umma islámica. Sí. Y ahora se está repitiendo estos choques que dejan a la umma fuera, digamos, de juego de muchísimas cosas. En vez de pensar en este renacimiento, en este auge económico y los problemas que de verdad nos deben preocupar, nos quedamos en estos debates que solamente hacen dividir la umma en dos bandos y una guerra dialéctica entre ellos, y contrario a esta hermandad, de este amor que el Islam nos ordena. Pues contexto Sheikh al-Islam con la misma idea que mismo el hermano Mohammed Said, que los sofís o los mutasawifas son como el resto de los musulmanes. Pues hay unos que son zalimun li nafsih, la aliyah de Surat Fatir, como ahora en kitab alladhina istafayna min ba'di, faminhum zalimun li nafsih, wa minhum muqtasid, wa minhum sabiqun bil khairat bi'idhnillah. De los sofís hay unos que son injustos consigo mismos, otros que se han mantenido en el término medio y otros con el permiso de Allah subhanahu wa ta'ala se han adelantado gracias a sus obras. Y esto es todos los musulmanes, en este caso somos todos sofís, teniendo estas categorías. En otra pregunta le preguntaron, incluso ahora de las famosas fatwas de Ibn Taymiyyah, los 37 tomos, se ha sacado un libro que se titula Ibn Taymiyyah wa Tasawwuf. La opinión de Ibn Taymiyyah siempre se ha considerado como Ibn Taymiyyah. Eso es de Majmu' al-Fatawa. Sí, se han sacado todas sus fatwas, estaban variadas del sexto tomo, el 13, pero ahora hay un libro solamente tratando este tema y, alhamdulillah, es la opinión, matizando y no meter todo el mundo por igual. Y dijo por la otra aliyah: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. Los awliya de Allah subhanahu wa ta'ala son aquellos que creen y obran. Sí. Y esto es, digamos, el título para entender cualquier grupo, cualquier escuela teológica. De ahí me pregunta antes acerca de esa dicotomía que
que se crea a veces entre el haqiqa y el sharia, es decir, lo que es la creencia y el... Hay ciertos, incluso los mismos sufís critican estos comportamientos y critican estas leyendas que están haciendo bastante daño al mismo tasawuf. Yo he vivido un ejemplo, un día estuvimos en un congreso islámico en Barcelona y estaba un personaje, la verdad que me llamó la curiosidad bastante. Todo el congreso era toda una jornada. A la hora de Salat Dhuhr fuimos a rezar y no rezó. A la vuelta, pues yo no lo pregunté. Salat al-Asr tampoco, Salat al-Maghrib tampoco. Hasta el final de Isha, yo ahí me atrevo a preguntarle, oye, hemos rezado y usted no ha rezado con nosotros. ¿Tiene algún problema, alguna enfermedad? Y dijo, no, yo soy del haqiqa, vosotros sois del tariqa. Este concepto sí que se critica. No lo critican el otro bando, como se dibuja, como los... Desde dentro lo critican. Desde el mismo sofís, desde el primer día el Junayd insistía, hasta el faqih de los mutasawwifa, Ahmed bin Zarruq, figura maliki, sofí por excelencia. Ahmed bin Zarruq ha venido solo para corregir estos conceptos y sus libros son muy bien recibidos por los sofís y por los faqís. No hay ningún intento, un poquito esta cisma entre los fuqaha y los mutasawwif, incluso hay una palabra que se atribuye al Imam Malik, y la verdad no es del Imam Malik, man tasawwafa wa lam yatafaqqah faqad tazandaq. Wa man tafaqqah wa lam... Incluso hay que reunir las dos cosas. Man tasawwafa wa tafaqqaha faqad tahaqqaq. Si reúnes el fiqh, las leyes islámicas, jurisprudencia y todo lo demás, incluso con esta excelencia y con esta purificación, esto es, digamos, el objetivo del mismo Islam. Estas prácticas que tienen ciertos grupos, ya por los mismos sofís de antes, de hoy, están bastante criticados y siempre hay el mensaje que nos guíe Allah subhanahu wa ta'ala a todos. Barakallahu fik. Hermano Mohamed Said, una pregunta última porque nos quedamos sin tiempo, inshallah. Vemos que las tendencias sufíes tienen muchísimo calado, muchísima influencia, especialmente entre algunos nuevos musulmanes, ¿no? Pues mucha gente ha entrado al Islam a través de ciertas tariqas, aquí en España, etc. ¿A qué se debe esto? Se debe también al materialismo, ¿no? El mismo contexto histórico que dio lugar digamos, al surgimiento de esta tendencia en el tercer siglo de la Hijra, ¿no? La gente estaba muy desviada y muy metida, digamos, en lo mundano, y ciertos sabios llamaron a reflexionar y a retomar el camino de la espiritualidad y el camino de la adoración de Allah subhanahu wa ta'ala. Cuando hablamos de la sociedad occidental en general, está marcada por ese materialismo, por ese vacío moral, por ese vacío espiritual que lleva a mucha gente a buscar la verdad, a buscar satisfacer esa parte humana que tenemos, esa parte espiritual, esa parte del alma, porque somos criaturas de Allah subhanahu wa ta'ala. Nuestra esencia se conforma de dos partes, una parte carnal y corporal y fisiológica, y una parte espiritual que es el soplo divino, ¿no? el ruh y el nafkha rabbaniya, como menciona Allah en el Sagrado Corán. Por lo tanto, tenemos unas necesidades espirituales, ¿no? Por mucho que vivamos, por mucho que disfrutemos, por mucho que nos sumerjamos, digamos, en los placeres mundanos, hay una faceta nuestra por dentro que nos reclama, ¿no? esa manutención, esa alimentación, esa energía espiritual, y en la búsqueda, ¿no? de las diferentes tendencias se dan con la espiritualidad en el Islam, que les llena, pero entran por la puerta de ciertas tariqas que no todas son desviadas ni todas están alejadas del Kitab wa Sunnah, y eso lo recalcamos y lo hemos dejado claro, pero en su mayoría no se basan sobre esa visión unilateral, esa visión marcada por el seguimiento de un sheikh, la veneración, con los fallos en las prácticas, ¿no? Unos aurad, unos recuerdos inventados, unas prácticas inventadas, incluso llegan a isqat al-takalif, ¿no? Ciertas tariqas, digamos, a la abolición y a la anulación de las prácticas, y adora a Allah subhanahu wa ta'ala hasta que llegues a la certeza, y la certeza es un escalón o es un grado de, digamos, de ilustración y iluminación, y es un estado que experimenta
el ser humano, y cuando llega ya tiene que abandonar todo tipo de práctica y entrar. Entonces tienen muchas historias inventadas, muchos fallos en las prácticas, también shirkiyat, ¿no? Adoración de las tumbas, veneración a los shuyukh, dedicación de obras, dedicación de prácticas, entre otras cosas que ponen en entredicho, ¿no? Ese tipo de tendencias. Recalcamos, at-tasawwuf, si es, digamos, como hemos dicho, un camino de espiritualidad, un camino de purificación, un camino de cercanía a Allah subhanahu wa ta'ala, que a través de ello podemos llegar a la excelencia mencionada en el hadith del profeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, forma parte del Islam. Llámalo tasawwuf, llámalo tarbiyya, llámalo tazkiyya, llámalo suluk, llámalo ma'rifa, lo que quieras. Si sale de eso y cae, digamos, en las desviaciones, en las invenciones y, digamos, en la demagogia, en utilizar la ignorancia de la gente y su necesidad espiritual y su vacío espiritual, eso es totalmente ajeno a la esencia de la espiritualidad del Islam. Imam al-Junayd, rahimahullah ta'ala, decía: si ves a una persona andar sobre el agua y volar en el aire, antes de creerle, cuestiónalo y examínalo en al-amr y en-nahi, en la obediencia y en la desobediencia de Allah. Si es respetuoso con las órdenes de Allah y respetuoso también con las prohibiciones y con lo que descomplace a Allah subhanahu wa ta'ala, acepta y cree en su virtud y en lo que Allah le concedió por su bendición. Pero aunque le veas andar sobre agua y volar en el aire, pero no es respetuoso con las órdenes de Allah subhanahu wa ta'ala, fa'alqi bidhalika 'arda al-hayat. Eso no tiene ningún fundamento y esa persona es un mentiroso y es un embustero. Barakallahu fikum. Inshallah nos vamos a una pequeña pausa y volvemos enseguida con las consultas que ustedes nos planteen. Salam alaikum. في ساحة للعلم كنا نلتقي. Assalamu alaikum wa rahmatullah, bienvenidos de nuevo a Consultas Islámicas. Vamos a empezar con algunas preguntas que nos han llegado. Les recuerdo el número de teléfono si quieren contactarnos, es el 911 73 02 51, 911 73 02 51. Inshallah, vamos a empezar con una pregunta. Un hermano que nos dice: Assalamu alaikum wa rahmatullah, hermanos, yo debo ponerme crema solar, dice, porque si no se quema, ¿no?, por el sol. Lo que he visto es que todas las cremas llevan un tipo de alcohol. Mi pregunta es si está mal ponerme estas cremas y si no, si puedo rezar con ellas puestas, es decir, si se consideran impuras, etc. Si se pone esta crema que conlleva o contiene un poco de alcohol, si puede rezar, etc. Se puede generalizar acerca de todos los cosméticos, ¿no?, que llevan el alcohol. Sí, realmente el alcohol que se utiliza, digamos, en la fabricación de ese tipo de preparados cosméticos o farmacológicos es un alcohol etílico, es un excipiente que se utiliza como conservante de los principios activos y las sustancias que llevan ese tipo de cosméticos o medicamentos. Y una vez que se utiliza, una vez que se abre el envase o se pulveriza el producto, digamos, se evapora ese contenido alcohólico y ya no tiene, digamos, existencia material, ¿no? Y aunque la tuviera, bueno, cosa que surge también con el aspecto de los perfumes, las colonias, los desodorantes, etc., el debate está jurídicamente si se considera que el alcohol es una sustancia impura a nivel de tacto o no. Sabemos que está prohibido para el consumo, está prohibido para, digamos, utilizarlo como ingrediente en la cocina, etc., consumirlo, ingerirlo en sus diferentes formas y estados, mientras sea una sustancia alcohólica, se siga manteniendo, digamos, la naturaleza embriagante y alcohólica, y a diferencia de utilizarlo como algo tópico o algo, digamos, que vamos a tener un contacto con él, o la piel, la ropa, etc. No se considera, según la opinión sólida, como una sustancia impura a nivel del contacto físico, sea por la primera cuestión, que es un excipiente que luego
digamos, desaparece una vez utilizado o, aunque siga formando parte del producto, no se considera impuro. Se pueden utilizar todos los preparados que llevan sustancias alcohólicas siempre y cuando no sean ingeridas ni sean utilizadas como alimento. Y, por ejemplo, algunos cosméticos que se utilizan, sea algún tipo de maquillaje para las mujeres o la gomina y productos para el pelo, a la hora de hacer el wudú, la ablución, ¿se considera válido ese wudú, esa ablución? Se considera perfectamente válida siempre y cuando no sea aislante, no sea impermeable la sustancia, ¿no? Cuando utilizamos algún producto capilar o tópico, si, digamos, cuando hablamos de la laca de uñas es totalmente diferente porque es una sustancia aislante y impermeable. El agua digamos, no tendría contacto, no atraviesa, no tendría contacto con la piel directamente. En ese caso el wudú sería inválido, sería incompleto, sobre todo si lo tenemos que renovar y esa parte del cuerpo no va a ser tocada con el agua, pero si no es ese caso, se pueden utilizar perfectamente y no alteran ni invalidan la ablución. Barakallahu fik. Hermano Tawfik, te planteo esta pregunta de un hermano que dice: hola hermanos, quiero hacer una pregunta. Yo a la hora de rezar me viene mal porque por el trabajo que tengo. Quiero saber si puedo rezar antes de ir al trabajo, o sea, antes de la hora del rezo. Me han dicho que sí, puedo rezar antes siempre y siempre tengo que salir una hora antes de llegar al trabajo y en el trabajo no tengo tiempo para rezar. Si después al llegar a casa puedo rezar todos los rezos juntos. Es decir, él está en el trabajo no puede rezar. Entonces, ¿qué solución le podemos ofrecer a este hermano? Yo desconozco la situación laboral del hermano, aunque debemos reivindicar nuestros derechos. Viviendo en un Estado de Derecho, alhamdulillah, hay una ley orgánica, me refiero al convenio de 92, aconsejo al hermano de abrir un diálogo con sus jefes. El rezo son un par de minutos. Por el diálogo, por la mejor palabra posible, es lo mejor. En casos extremos, si no puede, ¿se puede juntar rezos o no? Claro que se puede, lo hemos contestado, pero es que ahora se suele como... Hay una ética islámica, debemos elevarnos al nivel del Islam. No hacer que el Islam. Es que vamos por una lógica y si no estamos a la altura del Islam y cada vez debemos intentar poco a poco, alhamdulillah, reivindicar derechos y hacer un diálogo y da'wa incluso. En el caso extremo, alhamdulillah, siempre tenemos las soluciones y lo hemos dejado claro más de una vez. No se puede rezar antes del tiempo. Esto es por consenso y alhamdulillah es ya explícito en la ley coránica, en el ahadith, en todo. Sin embargo, tenemos el permiso, y este permiso no tiene que ser constante el resto de tu vida. Exacto, el hadith habla Ibn Abbas, incluso sin ningún motivo, pero esto debemos abrir un diálogo en nuestra sociedad. ¿Hasta cuándo vamos a hacer soluciones tipo parche? Debemos solucionar esto por una vez por todas. Estamos en una sociedad, alhamdulillah, como ciudadanos y de ahí debemos reivindicar nuestros derechos. Juntar los rezos, el asr con el dohr, lo mismo el maghrib y el isha con el maghrib, a priori o a posteriori, está alhamdulillah permitido con la condición que han puesto nuestros sabios, que no sea constante. Que sea algo circunstancial, limitado. Hermano Mohamed Said, algo que... En la misma línea que el hermano Tawfik, solo insistir en la cuestión de que como musulmanes europeos, como musulmanes en contextos occidentales, debemos de pasar de la línea de la jurisprudencia de la permisión de fiqh tarjis a la jurisprudencia de, digamos, los fundamentos y las bases, a fiqh ta'sis, ¿no? Ya no podemos hablar siempre, estar hablando siempre de permisos, de excepciones, de necesidades extremas, porque no es una situación de 2, 3, 4 días. Tú eres residente aquí, tú eres ciudadano de aquí, tú formas parte de aquí, o has nacido aquí, o eres autóctono, etc. Entonces esa situación del rezo no la vas a solucionar
en 3 días. Si te damos el permiso del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam y de nuestra jurisprudencia, por supuesto, hay taysir, hay flexibilidad, hay facilidad, pero para las situaciones que lo requieran, pero no como... No es la norma. No es la norma. No, Sí. Tenemos que adaptar nuestra vida a, digamos, a las exigencias de las normas islámicas. Cuando se habla de las exigencias, se habla de cosas que están a nuestro alcance y están a nuestra capacidad. Inna Allah, la yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha. Allah subhanahu wa ta'ala no prescribe, sino aquello que podemos llevarlo a cabo. No son cosas que están por encima de nuestra capacidad humana y nuestras circunstancias. Para las situaciones excepcionales están los permisos, pero para las situaciones normales está la normativa, la jurisprudencia regular, que tenemos que empezar a adaptar nuestra vida acorde a ello, ¿no? Los hermanos en sus trabajos saben que pueden gozar de ese permiso momentáneamente hasta que digamos, arreglen la situación, pero tienen que saber que la norma no es juntar los rezos por los estudios o por el trabajo. La norma es rezar en cada tiempo. La norma es buscar una sala en la universidad. La norma es dialogar para conseguir un tiempo para estar en tu trabajo. La norma es poder tener el derecho al rezo y asistir al viernes como está estipulado en los acuerdos. Y el problema es que se contempla en las leyes incluso, lo único que nosotros no tenemos constancia de ello ni luchamos para defenderlos. Hermano Tawfiq, algo Y una cosa, debemos salir de lo individual. Hablo solamente en mi propia circunstancia, mi propia situación. Hay que tener en cuenta... ¿Y qué pasa con los 2 millones de musulmanes que hay en España? Y de ahí yo creo que hay que pensar, como Allah siempre nos dirige el discurso, ya ayyuhalladhina amanu, nos habla como grupo, como comunidad. Y también en los derechos, alhamdulillah, está la vía judicial. Es que siempre tenemos esta vía como abandonada. Sí. Mezquitas por un ayuntamiento, por un partido político que no se pueden abrir, y ahí la comunidad musulmana que paga sus impuestos indirectos y directos se quedan ahí en el limbo, como si la justicia no existe. En otras comunidades, en otras ciudades, han disfrutado de sus derechos por la justicia. Sí. Voy a empezar con algunas preguntas relacionadas con este mes de Ramadán, que bueno, estamos en Shaban, pero el mes de Ramadán que viene, inshallah, ya está a pocos días relativamente. Una pregunta de una hermana que dice que el pasado mes de Ramadán no ha podido ayunar y ha estado como atrasando los días que debía de ese mes. Y ahora quedan pocos días y nos dice que no puede recuperarlo por motivos de enfermedad. Entonces, en este caso, ¿qué debe hacer? ¿Recuperar y pagar la fidia o cómo debe proceder? Espero que la hermana lo ha retrasado por un motivo lógico. Nuestros sabios hablan, peso, ¿no? Sí, que tiene una lógica islámica. En este caso, pues debe solamente recuperar los días no ayunados. Estos 5 días, pues los debe ayunar. Si no fuera por un motivo, digamos, lógico, por negligencia o otro, el Imam Malik, junto con otros sabios, aparte de recuperar los días no ayunados, pues le añade una fidia, una cantidad de 5 más o menos euros por día. Sí. Hermano Ahmed Said, ¿opinas lo mismo? ¿Y qué tipo de consejos a este tipo? Sí, la de cuestión personas? aquí, cuando se trata de la recuperación de actos de adoración, en lo que se denomina el qada, nuestros sabios cuando hablan del qada lo contemplan desde 2 perspectivas, el qada ala al-fawr o el qada ala al-taraji. Sí. La recuperación, digamos, inmediata o la recuperación, digamos, con un margen de tiempo. En el aspecto del ayuno hay un hadith de Ummuna Aisha que suelen utilizar como argumentos nuestros sabios en este caso, que Ummuna Aisha siempre retrasaba la recuperación de un ayuno hasta el mes de Sha'ban, porque era el mes en el cual ayunaba mucho el profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, y ella pues le gustaba acompañarle y también, digamos, para cumplir con los derechos del profeta en el ámbito marital, digamos, el ámbito conyugal, ¿no? Como el profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam visitaba a sus diferentes mujeres, etcétera. Entonces ella siempre quería estar en las condiciones para poder satisfacer, digamos, los derechos conyugales del profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, y retrasaba el ayuno hasta la época en la cual él dedicaba todo el tiempo prácticamente al ayuno. Entonces aquí dicen que ella lo retrasó intencionadamente, pero aquí hablan nuestros sabios de ta'khir al-qada ma'al azmi ala al-ada, ¿no? Retrasar la recuperación con la intención de hacerlo, no por dejadez,
por olvido, omisión o negligencia. Bueno, está ahí, bueno, a ver cuándo puedo, a ver si tengo tiempo, a ver, no es que lo he planeado con una causa justificada como puede ser, por ejemplo, el derecho conyugal o otras cuestiones, ¿no? Que estoy estudiando, que tengo unos exámenes, que tengo, digamos, un ejercicio físico porque mi trabajo se basa sobre ello, etcétera. Pueden ser diferentes motivos. No, es que es por dejadez, lo he dejado ahí atrasando hasta que... ¿Por qué tiene que ser inmediato? Porque pueden surgir inconvenientes, pueden surgir contratiempos, problemas de salud, porque si la hermana lo ha dejado por negligencia, por olvido, y ahora le ha surgido una enfermedad, esa enfermedad es una excusa para no ayunar ahora, pero no le exime de la responsabilidad de haberlo retrasado, ¿no? Por lo tanto, debe de recuperarlo y también pagar por ello como una cuota expiatoria, digamos, como medida disciplinaria que se da a los pobres en ese caso. Pero si la hermana no tiene ninguna excusa, no tiene ningún, digamos, otro motivo que le impida ayunar, o cualquier otra hermana, deben de saldar la deuda lo antes posible porque surgen problemas y luego puede acarrear, digamos, una negligencia en el aspecto de la recuperación de los actos de adoración. Barakallahu fikum. En cuanto a Ramadán, tengo una pregunta aquí que trata, es bastante extensa, que trata acerca de Tawhid al-Imsak o Tawhid al-Matala, etc. Es decir, hacer el ayuno al mismo tiempo y rezar Tarawih al mismo tiempo, porque nos explica este hermano que ciertos imames dicen que se puede, digamos, rezar la Isha, por ejemplo, antes de tiempo o atrasar el resto del Fajr y el Imsak, es decir, cuando empiezan el ayuno, también atrasarlo, etc. Este tipo de divisiones que existen, ¿cómo se pueden saldar, cómo se pueden solucionar, mejor dicho? Pues es lamentable tener ejemplos y situaciones así, incluso en la misma ciudad. Siempre hemos dejado claro, pues abogando por la unión de la Umma al nivel de toda la Umma, pues si no podemos por lo menos en nuestro país o por lo menos en nuestra ciudad, viviendo en la misma ciudad y hay dos mezquitas y otros tienen un horario y el otro es totalmente diferente. Yo creo que esto no es el objetivo de la misma Sharia de la religión islámica. La hermandad de todos los musulmanes es fard, es una obligación. Sí. Las disputas, las polémicas jurídicas entran en el mundo del ijtihad. Allah subhanahu wa ta'ala, con esta buena intención de hacer el ijtihad, pues lo que acierta será doblemente recompensado y lo que no ha acertado, pues incluso Allah subhanahu wa ta'ala va a recompensar. Pero de ahí, de un tema de jurisprudencia y olvidar nuestra hermandad en temas tan decisivos que si en la misma familia uno tiene un horario y el otro tiene otro horario, esto no es lo que quiere de nosotros el Islam. Pero esto de no crear divisiones, etc., justifica que algunas mezquitas, por ejemplo, en el mismo pueblo, en la misma ciudad, recen 45 minutos con 45 minutos de diferencia. Justificación jurídica ninguna, y mucho menos geográfica. El debate lo tiene en nuestras manos en el norte de Europa por temas un poco de climatología, de la noche, del día, del sol, de la luz, son temas astronómicos. Y ahí, alhamdulillah, nuestros sabios lo han estudiado junto los faquís, los sabios, junto con los... en ese contexto. En este contexto, con los expertos en astronomía, los dos codo a codo, y alhamdulillah ya han solucionado el tema. Aquí en España el día 24 horas, incluso en el mes de julio, que es el día más largo, no nos presenta este problema. Importar problemas de otros países y plantarlos aquí es un error gravísimo que estamos cometiendo, y esto sí que ataca a esta hermandad y a esta unión. En España no existe el tema. En el mes de julio el horario más tarde del Isha será a las 11:30 o hasta las 12. Pero alhamdulillah, en los signos que marcó el ángel Gabriel a nuestro profeta de los 5 rezos, estamos dentro de este marco, no tenemos ningún problema, y mucho menos con el Fajr, con el alba y la aurora y la salida del sol. Plantear este problema inexistente es crear división y desunión entre la Umma. Importar otros horarios de otras... aquí, alhamdulillah, la mayoría de todas las mezquitas en España se rigen por el horario establecido por la Liga del Mundo Islámico. Y ahí respetando las 4 escuelas, Hanafi, Maliki, Shafi'i y Hanbali, con los problemas que tenemos en Salat al-Asr, Salat al-Fajr y todo esto.
De ahí, solamente durante el mes de Ramadán, saltar a ISNA, al horario de América del Norte o al horario de Mecca, no estamos en la misma línea geográfica de Mecca al-Mukarramah. Mecca al-Mukarramah, alhamdulillah, es la única que tiene todo el año la diferencia entre el Maghrib y el Isha, 90 minutos, 1 hora y media. De ahí, del tema de Mecca a España, yo creo que es un error jurídico, un error astronómico y geográfico. Barakallahu Fik por esta aclaración. Vamos a pasar a una llamada por parte de Hassan desde Canarias. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Hola, assalamu alaikum wa rahmatullah. Alaikum salam. ¿Hablo en español o Sí, por español? supuesto. Sí. Hola, mira, estabas diciendo sobre lo del banco, lo de la hipoteca, comprar casas y todo eso. Sí. Y también otra pregunta es sobre lo de ser camarero, por ejemplo, en un hotel y servir alcohol, si es haram o no. Acerca de la hipoteca, ¿cuál es la Por pregunta ejemplo, precisamente? los coches, Sí. comprar los coches, el préstamo de, Sí. de pagar poco a poco al mes, por ejemplo. Sí, Sí. entendido. Vale. ¿Con una cuota fija al mismo concesionario o a una entidad bancaria? Hermano Hassan. Una entidad bancaria. A una entidad entidad bancaria. Muy bien. Entendido. ¿Alguna otra pregunta? Barakallahu Fik. Hermano Hassan, enseguida, inshallah, le contestamos. Barakallahu Fik. Vale, gracias. Assalamu alaikum. Bueno, la pregunta acerca de la hipoteca, la compra, por ejemplo, de un coche o una casa, etcétera, con estas condiciones, el pago a una entidad bancaria. Ya hemos hablado, yo creo que incluso hay un vídeo ya, digamos, que hemos publicado. Que hemos publicado específicamente del apartado de las hipotecas que tratamos conjuntamente el hermano Tawfiq y yo, haciendo mención a la fatwa del Majlis al-Europi y del Consejo Europeo de Fatwas e Investigaciones y las opiniones de nuestras escuelas jurídicas y hablando de nuestra realidad española. Queda claro que la usura, no cualquier digamos, transacción financiera que conlleva usura e intereses añadidos es una transacción, es un trato, digamos, y es un contrato inválido y considerado como uno de los pecados capitales, pecados mayores, kaba'ir al-dhunub, y es totalmente haram en el Islam, y eso es la norma y esa es la base, ¿no? Cuando se habla de créditos personales, créditos con bancos, entidades financieras que conllevan intereses islámicamente son haram, ¿no? Son haram y no se puede recurrir a ello. Hay transacciones financieras en este apartado que pueden ser válidas en el caso de que el hermano vaya a comprar un coche del mismo concesionario. Y entonces el concesionario le entrega un coche y lo va a pagar el dinero, digamos el precio, aplazado a unos años. Desde el primer día sabe lo que va a pagar y se fragmenta en cuotas mensuales, cuotas fijas, pero no está pagando por el préstamo, sino está pagando por la mercancía, que en este caso es el coche, y no una entidad financiera intermediaria, sino al mismo concesionario, ¿no? Está pagando, eso es lo que se dice, digamos, aumentar el precio por aumentar el plazo de pago, siendo lo que está por el medio una mercancía y no una cantidad de dinero. Ir a un concesionario, elegir un coche y luego presentar, digamos, la documentación a una financiera para que haga el estudio y luego que te financie el coche y se lo paga al concesionario en metálico y luego tú le pagas el precio final fragmentado, no a plazos a la financiera, es como si el banco te ha dado un dinero para pagar el coche y luego tú estás pagando ese préstamo con los intereses acumulados. Es usura pura y dura en su esencia, que es totalmente prohibida. Si el hermano tiene la posibilidad de tratar con una persona física o una entidad, un concesionario, ¿no?, de coches o un taller de coches que dice, te vendo este coche ahora a 5.000 euros, me lo pagas a 5 años, te lo cobro a 7.000 y me pagas cada mes X cuota. En ese caso estaría totalmente permitido porque no estamos ante un crédito, sino estamos ante, digamos, una compra de un producto en concreto, ¿no? Pero las hipotecas genéricas, normales, convencionales, tradicionales, islámicamente son totalmente prohibidas. Hay que decir que cuando publicamos ese vídeo acerca de la hipoteca, pues mucha gente nos criticó, quizá por
quizá poco conocimiento de cómo funcionan los contratos, digamos, con usura, ¿no? La segunda pregunta acerca de trabajar, nos queda muy poco tiempo, acerca de trabajar como camarero en un hotel, un restaurante, sirviendo quizá productos que son ilícitos. Sí, es la pregunta clásica, que se repite muchísimo. repetitiva. Sí. Yo desde aquí quiero llamar a una emancipación económica. Los ciudadanos musulmanes, a ver si de una vez por todas piensan en su propio mercado, piensan en los 25 años que llevo viviendo en este país, alhamdulillah, pues los pakistaníes no plantean este problema, los demás musulmanes no plantean este problema. Y yo creo que en este contexto, ciudadanos como somos, y de ahí debemos pensar en el futuro nuestro, de nuestros hijos, el bienestar de este país en general, y siempre estar con este victimismo y buscar permisos en nuestra región islámica. Entendemos los casos extremos, pero debemos un poquito levantarnos de una vez por todas, debemos pensar, alhamdulillah, el mercado es grande, está abierto para todo el mundo. El profeta Muhammad desde el primer día pensó en un mercado. Tenemos zakat como uno de los 5 pilares. Los propios musulmanes deben crear cooperativas, empresas, contratar a los propios musulmanes y a los no musulmanes, el más cualificado. Pero la pregunta en sí... En este caso es haram trabajar, lo hemos dejado más en lo claro, porque se reúnen varios, digamos, errores graves, el cerdo y el alcohol, salvo en el contexto individual, personal, en concreto, de su propia situación, que se acerque al centro islámico más cercano. Y lo explique. Y lo explico. No tenemos una respuesta genérica para... Sí, no podemos dar una respuesta que diga que en caso de necesidad cualquier persona puede hacerlo, porque así abrimos una puerta que sería difícil cerrar. Hermano Hamza, era añadir una cuestión, si los hermanos consiguen que la misma financiera, ¿no? Que la misma financiera es la dueña de ese coche, o que compre primero ese coche y luego se lo cede, ¿no? A través de ese contrato, sería la situación diferente. También la modalidad de renting y de leasing, que también son permitidas. Mucha gente no se puede permitir comprar un coche, digamos, nuevo, pagando el importe íntegro en ese momento. Entrar en ese contrato de usura no sería permitido, pero también tiene las otras modalidades que de alguna manera se adaptan, que es el leasing y renting, y serían permitidas, inshallah. Lo puede valorar. Barakallahu fik. Solo me queda dar las gracias a ambos, a Mohamed Said Elides, muchísimas gracias por tus aportaciones, y Tawfiq Farat, muchas gracias por todo. Jazakumullah khair, inshallah. Nos vemos inshallah el jueves que viene con más consultas islámicas. Muchísimas gracias por habernos seguido y que tengan una buena semana. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. الوقت أسرع دائب ومضى حثيثا فيك أزهى عمري